Leemos capítulo 1 de Santiago, verso 1, cómo comienza la carta y lo que comienza diciendo en su introducción. Dice así en el nombre de Jesús: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Gloria a Dios. Señor Jesús, aquí estamos, mi Dios, delante de sus ojos. Venimos a buscar su consejo, venimos a alabar su nombre, venimos a ponernos a sus pies como nuestro Maestro, para que usted sea el que nos enseñe, para que sea usted el que nos guíe, para ser formados con su palabra, mi Dios. Sabemos que tenemos nosotros en nuestra mente muchas ideas que a veces son humanas y son contrarias, mi Dios, a su voluntad, y que no van a salir de ahí voluntariamente ni de sí solas, mi Dios, sino que tiene que ser su palabra la que llegue alumbrando, la que llegue corrigiendo, así como dice, mi Dios, su palabra en el principio, que era su Santo Espíritu el que se movía sobre la faz de las aguas y el que iba ordenando todas las cosas. Así llega usted a nuestra vida, mi Dios, y es usted el que va ordenando, mi Dios, y el que va echando fuera, mi Dios, aquellas ideas, aquellas costumbres que tenemos, mi Dios, cuando no le conocemos y que han tomado lugar en nuestra vida. Así le pido, mi Dios, que nos siga formando, que nos siga ayudando, mi Dios, a ser mejores delante de sus ojos. En el nombre de Jesús se lo pido, mi Dios. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. En los estudios que se han hecho en la conducta humana y que hay reportajes, hermanos, de ello, han encontrado que el ser humano, alrededor del 80 al 85% de lo que hace con su vida son costumbres. Nos acostumbramos, hermanos, para tener una vida de un 80% o más, que es pura costumbre. Entonces somos gente que vivimos por costumbre. Y nos acostumbramos a esas costumbres, por eso son costumbres. Ya las aceptamos, las vivimos y nos hacen sentir de cierto modo bien. Nuestra mente ya las aceptó y a veces hay costumbres, hermanos, que no las entendemos, que no las comprendemos, pero que nos fueron impuestas por nuestros padres, por la cultura donde vivíamos. Y ahí están en nosotros,
costumbres sin sabiduría, costumbres sin explicación, costumbres que a veces en vez de hacernos bien, nos hacen mal. Pero ¿qué es nuestra costumbre? Y muchas de esas nos están matando. Pero es nuestra costumbre. Y en la otra parte, el 15 al 20% que el hombre vive, hermanos, lo está viviendo porque llegan conocimientos nuevos que lo invitan a hacer un cambio. Y que cuando usted cree esas cosas nuevas, o lo invitan o lo forzan, porque a veces no es una invitación. Hay cosas que nos vienen a la vida que nos forzan a hacer cambios en nosotros. Hay enfermedades, hay accidentes, hay problemas familiares, amén, en los cuales uno cae y se mete y a veces la vida cambia. Entonces la gente empieza a vivir cosas nuevas, a aprender cosas nuevas, pero fue porque fue empujado. Pero las que por invitación nosotros aceptamos son pocas, hermanos. Son pocas. Si usted se pone a estudiarse su vida diaria, desde el comer, el dormir, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, qué hace, es una costumbre. Es una costumbre. Y las cosas nuevas que hace, de las cuales está trabajando usted por cambiar, no son muchas. Y algunas está trabajando por cambiar a la fuerza, porque usted no quería cambiarlas. Pero las que cambiamos voluntariamente, hermanos, son pocas las cosas. Si usted se preguntara hoy, ¿qué cosas son las que yo estoy haciendo ahorita que estoy tratando de cambiar? Si usted se estudiara y se hiciera esa pregunta, ¿cuáles son las cosas que yo ahorita estoy tratando de cambiar en mi vida? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Por qué las quiero cambiar? ¿Cuál es la razón de que las quiero cambiar? ¿A dónde quiero llegar? Y se va a dar cuenta que no son muchas las cosas que estamos haciendo. Y todo eso, hermanos, forma parte de lo que es la educación. La educación. Somos educados y para ser educados necesitamos un maestro que nos explique las cosas que estamos haciendo mal. ¿Por qué se les llama malas? Y las cosas que podemos hacer en su lugar para que nos hagan bien. Y es algo triste, hermanos, pero es la verdad. Muchos de nosotros, nuestras costumbres nos están matando. Muchos de nosotros, hermanos, gracias a Dios que la misericordia de Dios llegó a nosotros y nos despertó, pero hay mucha costumbre que seguimos teniendo que nos están matando. Y mucha gente no solamente le va a ir mal aquí, sino que se va a ir al infierno por sus costumbres. Pero las empezamos a cambiar, hermanos, a veces forzados. Y nos están haciendo daño. Y sabemos que nos están haciendo daño. Hay muchos vicios en la humanidad, aún el de comer. Porque en los estudios que se han hecho, hermano, las cosas dulces producen adicción. Y ya no come usted dulce más que por adicción. Se acostumbra a su paladar, se acostumbra a usted, y ya si no sabe dulce no se le hace bueno. Usted quiere algo dulce.
Y se hace una costumbre y es una adicción. Pero estamos dañando a veces nuestro cuerpo, nuestra mente, con lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos comiendo. Igualmente, hermanos, sucede en lo espiritual. El otro día platicaba con un hermano de la condición en que está la iglesia, del enfriamiento. Y le dije yo a este hermano, le dije, ¿y eso te sorprende, hermano? Le digo, a mí no me sorprende. Todo el enfriamiento que estamos pasando, a mí no me sorprende. Mire, mi papá empezó a tener problemas del corazón y le dijeron, como le dicen a todos, no coma esto, no coma lo otro, camina de acá, allá. Y mi papá no hacía caso. Yo me recuerdo que una vez le dije a mi esposa, no sé si ella se recuerda, que le dije, el día menos pensado me van a hablar y me van a decir que a mi papá le dio un ataque al corazón. Y son cosas que hasta se oyen feas cuando uno las dice. Pero que no hace falta tener mucha sabiduría, hermano. Hermano, si usted está inflando un globo y no para de soplarle, lo va a reventar. Eso es lógico. Si su corazón se le está tapiando por tanta grasa que come y no hace caso, lógico que va a llegar un momento en que le va a dar un stroke, le va a dar una parálisis, le va a dar un infarto o hasta un ataque fulminante. Porque el órgano lo está usted dañando. Así que, de pronto, hermano, me llaman, pues que mi papá le dio un ataque al corazón. Claro, se sorprende uno porque uno no quiere esa noticia. Pero yo ya tiempo antes le había dicho a mi esposa, el día menos pensado me van a llamar y me van a decir que a mi papá le dio un ataque al corazón, porque no se cuida. Entonces a veces nosotros no nos debemos de sorprender de las cosas que nos vienen, porque si somos gente de Biblia, hermanos, y la leemos, ahí está escrito lo que va a pasar. Y si supiéramos también de salud, hermanos, y nos informamos un poco de lo que nos hace bien y mal, también sabríamos a dónde nos va a llevar esa costumbre. Mire, en mi pueblo había un hombre joven de 30 y tantos, 40 años, que era una familia que tenían un poquito de dinero, no mucho, pero todos ellos pusieron tiendas. Y este hombre, yo lo miraba, su trabajo era llegar, abrir su tienda y por las mañanas que casi no había nada, sentarse en su silla a leer su periódico y tal. Y yo lo miraba, ese hombre gordito. Y yo decía, ese hombre gordito que no camina nada va a seguir engordando más. Y yo estaba joven y me decía, pero ese hombre sin caminar y todo se va a enfermar. No llegó, hermano, más como a los 40, hay un ataque. No son cosas que necesitan mucho estudio, hermano. Son cosas fáciles de entender. Entonces, de que nosotros estamos pasando por tiempos de frialdad y tiempos de este tipo, hermano, si usted lee la Biblia y mira, se va a dar cuenta que no tiene usted por qué sorprenderse. Si están pasando cosas en nosotros o en los nuestros, hermanos, no debemos de sorprendernos. Cuando usted ya tiene la guía de Dios, o no la lee, eso es otra cosa. Pero es que está tan sencillo, hermanos, que dijo San Pablo, es que todo lo que el hombre sembrare, lo va a cosechar. Y a veces pensamos como que va a ser mañana, no, es que hay cosas que se cosechan con más tiempo, pero se están guardando en nuestra cuenta, hermano, y las vamos a cosechar.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas, tanto de bendecirnos como de no bendecir. Amén, así es. Entonces, nos empezamos a alejar de nuestro Dios. ¿Qué nos pasa? Yo pongo, por ejemplo, hermano, mire, usted tiene frío, ¿qué busca? Si hay una lumbrita por ahí, ¿qué busca la gente luego? Porque sabe que ahí está calientito. Y en cuanto se arrima y dura un ratito ahí, hermano, al rato se va a retirar porque ya está sudando, está muy caliente. Pero si se arrima donde está frío, donde está un montón de hielo, ¿qué le va a pasar? Lógico, se va a empezar a enfriar. En lo espiritual es igual. Aleluya. Dios es el que nos anima espiritualmente por su palabra y su Santo Espíritu. Te empiezas a retirar de Él, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfriar espiritualmente. Te acercas a Él, ¿qué te va a pasar? Te va a venir el ánimo de Dios, el gozo de Dios a tu vida. Desánimo, no desánimo, gozo de Dios a tu vida. Son cosas sencillas de entender. Te acercas a Él, dice Él, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Te alejas de Él y Él, hermanos, ¿qué dice? Ustedes se alejaron de mí. Entonces, se alejaron de mis mandamientos, le decía Israel, me dejaron. Entonces, son cosas, hermano, que con poco conocimiento bíblico tienen una respuesta y una explicación. Aleluya. ¿Estamos viviendo en estos tiempos? Sí, estamos viviendo en estos tiempos. Que se ve un desánimo y una frialdad, pero eso no es más que el producto de lo que hemos hecho, hermanos, es el resultado de lo que hemos hecho. No podemos cosechar, hermanos, otra cosa. Dios es fiel y se cosecha, hermanos, en su justicia perfecta, se cosecha lo que usted siembra. Entonces, Él en su misericordia sigue hablando, sigue mostrando en su luz el buen camino, sigue levantando hombres y mujeres, hermanos, que le buscan y que su palabra se predique. Pero aún así, hermano, mucha gente no quiere oír la palabra. Entonces, es lógico, hermano, esto nos va a venir porque nos va a venir. Si tú le buscas a Dios, si tú buscas la llenura de Dios, hermano, yo creo que ustedes que tienen años en la iglesia se habrán dado cuenta. Hay veces que usted va a estar manejando y hablando en lenguas. No necesita ni siquiera hincarse o ponerse, cantando alabanzas, meditando en Dios. Hay veces que apenas se va hincando usted y ya va sintiendo la presencia de Dios. Pero si usted se aleja, hermanos, y se enfría, va a llegar al altar y va a levantarse y va a irse y no sintió la presencia de Dios. No la sintió. Y hay gente que se acostumbra a vivir en la presencia de Dios y a vivir en una frialdad espiritual. Y cuando uno ve a más gente viviendo de esa manera, uno es más tentado a hacer eso, sea lo bueno o sea lo malo. Y cuando uno ya ve como que eso es normal y fulano tampoco lo hace, uno también como que empieza a vivir esa vida. Cuando ve que los demás lo hacen y que la mayoría lo hace, sin que le digan, eso le habla a uno. Por eso San Pablo decía también eso, estimulaos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Porque cuando usted lo hace, estimula al otro. Estimula al otro, hermano. Entonces todo esto, hermanos, es una vida
el 80-85% de costumbre y el otro 15-20% que nosotros vivimos en intención de cambio o en que algo nos empujó. Y hay que cambiar eso. Vino una enfermedad y hay gente que tiene que volver a aprender a caminar, a hablar. Le cortaron un pie por algo en un accidente, hermanos, y ahora tienen que aprender a caminar con silla de ruedas, con muletas, con una prótesis. Y se pone la gente a trabajar en eso. Porque no quiere quedarse ahí sentado, porque quiere seguir caminando. Pero tienen que aprender. Llegamos a lugares diferentes, hay cosas diferentes, climas diferentes, y tenemos que aprender, hermano. Entonces es cuando nosotros, la necesidad nos empuja. O cuando llega un consejo y nos ilumina y nos empuja ese consejo. Y la palabra de Dios, hermano, tenemos que seguirla viviendo y la tenemos que seguir predicando. Porque Dios es la única esperanza de todo esto que está pasando. Dios es la única esperanza. Y aunque parezca que ya nuestro predicar es el mismo y que seguimos siendo lo mismo, es que el remedio es el mismo. No importa cuántos siglos pasen, hermanos, el remedio sigue siendo el mismo. Y los males que nos vienen siguen siendo los mismos también. Santiago, solamente tenemos esta carta que él escribió. Yo no sé cuántas haya escrito, pero la que tenemos es solo esta. Y la leí desde el principio, hermano, porque él comienza de una manera introductoria que me llama la atención el consejo que empieza a dar. Porque las cosas, hermanos, no son siempre como nosotros pensamos. Cada quien la ve a su manera y cada quien a la capacidad de sus ojos o de su entendimiento ve las cosas. Y no todos la vemos igual. No todos la vemos igual. Por eso a esto se le llama educación. El que lo entiende necesita compartirlo. Dice Santiago, compartiendo ahora, dice que con las 12 tribus que estaban en la dispersión, pero a esas 12 tribus ahora somos nosotros, porque ahora es para nosotros y ahora lo estamos leyendo nosotros. El consejo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Comenzó con algo fuerte. ¿Quién piensa de esa manera? Tener por sumo gozo, amados hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién se goza en las pruebas? ¿Verdad que no es fácil eso? ¿Y cómo le hago yo para gozarme, hermana Angélica, en una prueba? Hermano Gonzalo, ¿cómo le hago yo para gozarme en una prueba? Es el consejo que nos da. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Dice la palabra sumo gozo, un grande gozo. ¿Cuándo? Cuando todo les vaya bien, cuando todo esté bien. No, lo contrario. Tener por sumo gozo cuando se hallen en prueba. ¿Cuál? La que sea, diversas pruebas. Pero ¿cómo le hacemos para gozarnos? Alguien ponga un ejemplo, hermano Gonzalo. ¿Cómo le hacemos? Ponga un ejemplo de una prueba. Precisamente esta semana estábamos hablando yo y mi esposa de todos los varones o todos los hombres que habla la Biblia. Y la palabra nos predica o nos habla que todos los hombres que pasaron o que habla la Biblia no la tuvieron
tuvieron nada fácil, pero la confianza que tuvieron en Dios pudieron sobresalir, se pudieron gozar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres confiaron en Dios, le creyeron a Dios, tuvieron momentos que se preocuparon, que a lo mejor tuvieron miedo, que a lo mejor estuvieron muy abajo, pero le creyeron a Dios. O sea, predicamos y hablamos de Pablo cuando estaba encerrado en la cárcel, en una situación difícil. A veces queremos que se nos predique cositas suavecitas, pero es que en la Biblia no habla cosas suavecitas. Todos los hombres que habla la Biblia pasaron por algo, y todo lo que está escrito es porque vivieron de eso y le creyeron a Dios, confiaron en Dios. Entonces le digo a mi esposa, ¿cómo a veces queremos que nos prediquen ciertas cosas calmaditas cuando realmente la palabra de Dios está llena de cosas que les pasaron a estos hombres, pero al final le creyeron al Señor Jesús? Desde el principio le creyeron hasta el final. Hubo momentos difíciles, sí, pero yo pienso que la llave es seguir creyéndole al Señor Jesús. La Biblia así me lo enseña. Amén, hermano. Confiando en Él. A través de las pruebas se acerca la persona más a Dios, y es como el oro que es refinado, y la impureza en el fuego lo hace más puro. Y los problemas hacen que la persona se acerque más al Todopoderoso por el problema que está pasando, y eso lo beneficia mucho. Fíjense lo que estábamos diciendo. Si el 80 o el 85% lo hacemos por costumbre, cuando llega una prueba, rompe la costumbre. Amén. Cuando llega una prueba, rompe la costumbre. Y ahora no es por consejo, ahora es la prueba viene y te rompe tu costumbre. ¿Y qué pasa, hermano? Que vas a aprender algo nuevo de esa prueba, vas a cambiar algo. Si es para tu salud, vas a cambiar algo, vas a dejar de comer aquello, vas a empezar a investigar, te va a llegar un consejo nuevo y vas a hacer un cambio para bien. La prueba, hermanos, vamos a leer lo que dice enseguida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense lo que dice ahora. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El primer fruto que produce, que hacemos nosotros una prueba, es paciencia. Amén. Paciencia. El que no tenía paciencia, hermanos, empieza de cero a lo mejor, pero ahí en esa condición, los primeros días la gente va a renegar, se va a enojar, va a estar de un genio que ni su familia amada se le va a poder acercar, porque le pasó lo que le pasó, porque está como está. Pero poco a poco aquella gente, mire, va a empezar a... No puedes huir. Ya estás en esa cama, ya te faltó esto, ya te pasó lo otro. No vas a poder huir más que empezar a aceptar tu condición. Y vas a ir aprendiendo. Y lo primero que va a salir de ahí es paciencia. Que no todas las cosas van a hacerse cuando tú quieres ni como tú quieres. Y que hay que esperar. Y que hay que esperar y que hay que buscar. Y hay que pedir. Y hay que escudriñar. Y en medio del dolor. Y hay que seguir moviéndonos y buscando la ayuda. Y no cuando estás sano, en medio del dolor. Y eso te va a hacer paciente. Después, cuando te venga un dolorcito pequeño, te quitó lo quejumbroso. La gente que ha pasado por muchas pruebas, hermanos, se le quita lo quejumbroso y lo escandaloso. Ahora ya no se fija en cositas pequeñas.
ya no se fija. Espera en Dios y sabe. Amén, hermano Gonzalo. No, es verdad, hermano. Yo les había comentado de que mi azúcar estaba por los cielos, se puede decir, al tope. Y yo sé que el Señor hizo algo en mí. Y no referente a el hermano oró por mí, pero yo tengo que seguirme cuidando de lo que estamos hablando. O sea, a veces la situación nos tiene que empujar a tomar decisiones diferentes. No porque ya me siento bien y mis números esos que yo buscaba ya están ahí, entonces voy a empezar a tener un desorden completamente otra vez para atrás, ¿no? O sea, hay una forma de alimentarme muy mal. Estoy batallando todavía, tengo ahí ciertas todavía cosas que seguir trabajando, pero estoy trabajando en ellas. Pero si me dejo, pues vuelvo a caer a lo mismo otra vez. Entonces es lo mismo en lo espiritual. Entre más conocemos a Dios, llegamos a un límite de nosotros, a nuestro entendimiento, pero todavía hay más que conocer al Señor. Todavía hay mucho más que podamos conocer a Dios. Amén, hermano. Hermano Antonio Barrios, usted que se sabe ese texto. Romanos 12, 1 y 2. Yo lo veo que usted lo recita. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese lo que dice San Pablo ahí, gracias hermano. Transformaos, pero esa transformación viene ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse, hermanos, es que esa forma y manera que tenías, ahora dio un cambiecito ahí. Pero ¿qué fue lo que hizo ese cambio en tu vida? La renovación de tu entendimiento. Sea forzado o sea voluntario, lo escuchaste, lo creíste. Pero él está hablando de la palabra de Dios. Porque a veces a algunos nos gusta aprender por el lado duro a golpes, y hay gente más inteligente y más sabia que nosotros que aprende sin golpes. Oye la palabra y la pone por obra. Antes de recibir el golpe, oye la palabra y la pone por obra. Entonces dice San Pablo a los romanos: transformamos por medio de la renovación. No es que ya oí la palabra y ya me la sé, que obra en ti, porque te la sepas es tener la medicina y no tomártela. Que la palabra te guíe y tú la obedezcas antes de que venga el golpe. Si te está guiando a cómo debes de hacer los cambios para que te vaya mejor, dice: transformados por medio de la renovación. Ahí está el medio, la renovación de vuestro entendimiento. Dice el verso 2: para que comprobéis. No es que ya me la sé, no, compruébala. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para con vosotros, agradable y perfecta. Es que eso te va empujando no a que lo sepas, sino a que compruebes que Dios tiene una buena voluntad para contigo, que es agradable. La voluntad de Dios para con nosotros es agradable. Amén. Y es perfecta. Amén. Pero eso no es que la gente lo va a cambiar así nada más, hermano. La gente vive por costumbre la mayor parte de su vida. Tiene que venir algo, pero ese algo viene y nos empieza a cambiar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, gózate, dice. ¿Por qué? Porque estás pasando por algo duro, pero sabes que va a dejar un fruto bueno. Que la mano de Dios te va a doler, vas a pasar por cosas duras, pero es para tu bien.
Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Paz de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra y nos acostumbramos a oírla y no la obedecemos, el amor de Dios nos corrige. Amén. Así es. Porque la palabra de Dios en Hebreos dice que Dios al que ama, lo corrige. Entonces, cuando nosotros no queremos oír la voz de Dios, hermanos, el amor de Dios nos corrige. A veces la corrección, hermanos, dice que Dios al que ama, castiga. Por amor. No lo desbarata, no lo mata, lo castiga. Dios al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo, aquí no. Entonces, bueno, cuando nosotros no oímos la voz de Dios, entonces viene la prueba. No lo hiciste voluntariamente, ahora viene la prueba. Y si tú no lo quieres hacer voluntariamente y no lo quieres hacer después de una prueba, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios te va a desechar. Te va a hacer, le dijo David a Salomón, si tú le buscares, le hallarás, si le dejares, él también te dejará. No nos deja luego nuestro Dios, nos sigue hablando y luego nos pasa por la prueba y a veces dura mucho tiempo, pero si no nos enderezamos, por eso dice Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque si tú desechas esa corona con tus actitudes, otro la va a tomar. Está escrito. Está escrito. Dice, a lo suyo vino. ¿Pero qué dice? Pero los suyos no le recibieron. La bendición de nosotros los gentiles estuvo en que vino a los suyos, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando pone la enseñanza, hermano, el Señor Jesucristo de las bodas, dice que Él invitó a las bodas a sus invitados, a su gente que Él quería tener en la boda. Pero dice, y está hablando de las bodas del Cordero, hermano. Es una enseñanza acerca de las bodas del Cordero. Amén. Él invitó a los suyos. Pero dice que cuando se llegó el día de la fiesta, no llegaban. Ya la fiesta preparada, hermanos, y no llegaban y empiezan a llegar nomás los recados. Pues discúlpame que no llego, pero es que acabo de comprar una yunta de bueyes y voy a ir a probarla. No, pues yo me acabo de casar y me voy de luna de miel. Y no llevo esto. Entonces, ¿qué hizo el dueño de la fiesta? ¿Qué es lo que dice que hace el dueño de la fiesta? Estos mis invitados no llegaron. Entonces, mandó a otros mensajeros a que trajeran invitación a otros. Esos invitados no quisieron venir. Les importó más irse a otra fiesta o a otra cosa. Ahora, los que no estaban invitados, ahora fueron invitados. Amén. Que somos ustedes. Aleluya. Pero ¿qué pasa si nosotros también, hermanos, hacemos lo mismo que hicieron ellos? Si después de que aquellos no quisieron, entonces los invita a nosotros. Pero si nosotros tampoco queremos al rato y nos regresamos, ¿se van a suspender las fiestas de Dios? No, no se van a suspender. Él va a levantar a alguien más. Amén.
¿A quién? Dijo, si estos callaran, yo puedo levantar quien me alabe aún de las piedras. Hermanos, si nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, Él puede levantarle hijos a Abraham. Dice, ahí dijo, aún las piedras me alabarían. Si estos callan, no se va a acabar la fiesta. Si aquellos no quisieron y usted no quiere, yo no quiero, la fiesta no se acaba. Aleluya. Porque Él se provee, hermanos, de gente que le alaba. Por eso el estar nosotros aquí, hermanos, es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio. Es un privilegio que Él nos está dando. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. A veces uno no sabe, hermanos, qué hacer. A veces uno, en su conocimiento que uno tiene, hermano, no haya que decidir cómo hacerle. Hay veces que la gente hasta en las cosas pequeñas se queda y nos quedamos, hermanos, así. Ve a una persona ahí pidiendo limosna y dice ahí un sign que no puede trabajar, y usted lo ve bien joven ahí, bien fuertote, pues ¿cómo que no tiene trabajo? Si ahorita hay trabajo de más. Y usted se queda, ¿le doy o no le doy? Entonces a veces no hay abono. Si hace bien o hace mal. O si le doy o no le doy. Hay cosas, así como es, hermano, que es pequeña, hay cosas más grandes en la vida. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Entonces dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Miren, a veces nosotros los pastores fallamos en comunicar la visión. Nosotros los pastores fallamos en comunicar la visión. Y a veces no tenemos visión. Pero si yo tengo visión y fallo en comunicar la visión, ustedes se quedan en peligro de entender por qué o para qué. Si yo les preguntara a ustedes, hermano Melquiades, para no decir ninguno de ustedes, hermano Melquiades, ¿por qué no se va mejor a congregar con el hermano Medina y por qué está aquí? Paz de Cristo. Él debe de saber por qué. ¿Sí me explico? Yo debo de saber por qué hago las decisiones que hago en lo que es servirle a Dios. Porque irme yo a congregar nomás sin entender por qué ni para qué. Y yo le pregunto, ¿y por qué está aquí? ¿Por qué se vino para acá? No, pues no sé. ¿Paz de Cristo? Todo esto entra dentro de lo que está diciendo Santiago. Si es falta de sabiduría, porque trata de servirle a Dios. Si es falta de sabiduría, pídale sabiduría a Dios. Pero ¿por qué va para allá? ¿O por qué viene para acá? ¿O por qué no se queda allá? ¿O por qué? O sea, hay cosas que a veces uno no entiende, pero hay que preguntarle a Dios y pedirle a Dios. Porque hay muchas cosas que no entendemos. Hay otras que sí las entendemos, pero no las investigamos y no sabemos. Y ojalá que cuando nos movemos en lo que nos movamos, que sea alrededor de servirle a Dios, sea de verdad, hermanos,
el servirle a Dios y obedecer su palabra. Amén. Tengamos cuidado de todos esos detalles, hermano. Hay cosas que uno ve y pasan, hermanos, y a veces uno le da hasta pena decirlas porque se cumplen. Y nos metemos ideas en nuestra cabeza que nos van a hacer daño. Debemos dejar que Dios nos guíe. Servirle a Dios, hermanos, es para gente grande. Aleluya. Servirle a Dios es para gente sabia. Servirle a Dios es para gente inteligente. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el principio de la sabiduría. Porque Él es el que le va a ir alumbrando. Y Él es el que lo va a hacer resplandecer. Él es el que lo va a llenar de ese conocimiento. Si no llegamos sabiéndolo porque no lo sabíamos, y si oímos atentamente su voz, vamos a ir aprendiendo y entendiendo el porqué y la razón. Y cuando no entendamos algo, Dios se lo dijo claramente a Jeremías: clama a mí. No lo sabemos todo, pero es lo mismo que está diciendo Santiago. No tiene sabiduría, hay algo que usted faltó, pídasela a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí en el día de la angustia. ¿Y qué le dijo? Y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no sabes. ¿Y te las va a enseñar? Entonces el caminar en Dios, hermanos, es de sabiduría, es de conocimiento, es del porqué, para entender más las cosas que nos pasan, las cosas que debemos hacer, por qué las debemos hacer. Porque cuando no tenemos ese conocimiento, hermano, puede ser que estemos caminando en el lugar equivocado. Dice San Pablo que por falta de sabiduría íbamos llevados como se nos llevaba a los ídolos mudos, por no entender. Ahí hay cosas que parecen buenas, hermano. Hay cosas que nos parecen buenas, buenísimas, pero no son la mejor. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, aquí quería llegar a esto, ya llegué y el tiempo me alcanzó. Quería llegar hasta aquí. El hombre que es de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta aquí voy a llegar, hermanos, y vamos a meditar un poquito en esto antes de pasar el lugar a alguien más. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es una declaración. Eso está declarado ahí por Santiago. El hombre de doble ánimo, si usted ve a alguien que es de doble ánimo, usted ya debe de saber que va a ser inconstante. Porque hoy dice que sí y mañana dice que no. Hoy tiene ganas y mañana no tiene ganas. Usted debe de saber que un hombre o una mujer de doble ánimo va a ser inconstante. Porque constante, ¿qué quiere decir? Que no falla, que ahí está. Pero si es de doble ánimo, hoy amaneció con ganas y mañana no trae ganas. La pregunta aquí, hermanos, esta es una declaración, la pregunta es: ¿por qué las personas son de doble ánimo? ¿Por qué hoy usted se levanta con ganas? ¿Y por qué mañana se levanta sin ganas? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay personas que hoy tienen una manera de ser y mañana tienen otra? Hoy están animados y mañana ya están de otro modo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así de variable?
Porque la inconstancia es ser variable. ¿Por qué los seres humanos somos así de variables? Porque la inconstancia es por ser variable. Hoy lo siento, mañana no lo siento. Alguien ayúdame con eso antes de irnos. Depende del estado de ánimo que traigamos. ¿Y por qué es diferente un día y otro? Porque si no tenemos gozo y paciencia, a lo mejor vemos que no lo tenemos hoy, mañana, ay, no tengo ganas de hacerlo porque no siento las ganas. Pero mire, todo tiene una razón. Paz de Cristo. Todo tiene una razón. Si a usted le falta vitamina B, se refleja en su cuerpo. ¿Cierto o no cierto? Si usted anda bajo en azúcar, se refleja en su cuerpo. Si anda alto en azúcar, también se refleja. Si se tomó su café bien cargado, se le refleja. O sea, todo tiene una razón de ser. Una persona de doble ánimo, ¿por qué ahora se levantó animado y mañana no? Pasa Cristo. Ese es doble ánimo. Hoy con muchas ganas y quiere acabarse el mundo y mañana ya siempre no, ya bien cambiado. Ni ganas ya le. ¿Por qué las personas son de doble ánimo? Paz de Cristo. Nadie me va a contestar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo siembro una plantita y ya nació y tiene 3 días de nacida mi plantita. Llega el sol fuerte y no le pongo agua. Y en un día, hermano, en un rato, pero le pongo agua. ¿Y cuánto? ¿Se han fijado ustedes cuánto tarda una plantita después de que le pone agua en volverse a enderezar y ponerse bien con él? ¿Cuánto tiempo tarda? Minutos. Ahora, ¿por qué? Porque esa plantita tan facilito en unas cuantas horas se agachó y en unos cuantos minutos se enderezó. Y ese es de doble ánimo, porque en un ratito está alegre y en otro ratito está triste. Ese es un ejemplo de doble ánimo. ¿Por qué? Hermana Gómez, ¿qué dijo usted? Porque no se alimenta regularmente. Alguien dígame la razón principal. Porque no tiene los nutrientes. Porque no está tierra fértil. Sí, puede estar la tierra fértil y le pasa eso. Alguien dime la otra razón que están pensando por ahí. Está enfermo. No está mal. No está enfermo. Amén. El medio ambiente. Está enfermo. No está enfermo. No, En el caso de los humanos, está chiquita. está chiquito. Le voy a decir la razón es la raíz. La razón es la raíz. Si ya creció, no solamente creció de acá, sino que echó raíz. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Hermano, cuando ya una planta se enraizó y se fue profundo, él sabe dónde están las cosas. Él ya se creció allá donde hay agua, donde hay esto y lo otro. Viene el tiempo que hizo el sol y usted ve esos árboles grandotes, ya hace 15 días con un solazo, 3 semanas que no llueve, y ellos vienen verdes como si nada. ¿Y que no se están alimentando por encima? Muchos de esos tienen raíces allá donde ya el agua se está corriendo. Es el fundamento, es la raíz. Aleluya. El hombre y la mujer que tiene un ánimo doble, el que está por encimita.
Llegó ahora, alguien le gritó y ya se regresó. Alguien le dijo algo triste y ya se la dio por el otro lado. Porque ese es su fundamento. Pero si su fundamento es Dios y está bien enraizado en Dios hasta allá, hermano, llega esto, llega el otro y no le quitan ni el sueño. Amén. Una persona que es variable, hermano, que está así, le falta enraizarse en Dios. Amén. Aleluya. Eso es lo único que le falta. Va a venir quien le dice que lo ama mucho y no se va a desbaratar. Va a decirle a alguien que le cae gordo, que esto y que el otro, le va a venir hambre, le va a venir problemas, le van a venir enfermedades y con la poca fuerza que tiene va a estar ahí alabando a Dios. Porque dice la Biblia, porque sabemos en quién hemos creído. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a